original en cuestiones más vinculadas a la enseñanza de una lengua, se van a ir ampliando hacia otros universos y alcanza a crear a reconstruir esta historiografía de la idea de comunicación de una manera muy rica. Se pierde a veces uno, parece que estuviera por momentos entrando a la mente de alguien, como en un laberinto a veces confuso, otras veces no tanto, otras veces con mucha claridad. Lo que me gustaría rescatar en este trabajo es que, siendo un trabajo de historia, nos permite pensar en una historia de la idea de comunicación que es muy anterior a 1920, 1940, donde empieza a estructurarse el campo de conocimiento de la comunicación. Pero la idea de comunicación había existido mucho antes, y él revisa incluso esas primeras vertientes teóricas del análisis de la comunicación, pero no se detiene mucho en eso. En realidad lo que le interesa es el rescate de la comunicación como un diálogo permanente. A veces da la sensación de que rechaza las tecnologías, pero también al mismo tiempo reconoce su existencia como una existencia palpable, concreta, que no se puede obviar. Entonces, si bien se queja de esta mediatización tecnológica creciente, al mismo tiempo habla mucho de esta recuperación del diálogo. Es interesante porque desde el punto de vista de la psicología rescata un concepto que me parece fundamental para todo lo que es el ámbito de las redes sociales, que es la interacción. Y él dice, si no hay diálogo, hay serialidad, porque no hay descubrimiento del otro. Es interesante también ver que él cierra su obra con unas conclusiones que llama un apretón de manos. O sea que ahí realmente otra vez aparece esta no tecnología, pero al mismo tiempo dialoga con esta tecnología. Permanentemente hace una larga discusión con Turing, por ejemplo, con las máquinas, diferencia lo que es el lenguaje de los animales, de las máquinas y de los alienígenas, con la posibilidad del lenguaje humano que no tiene parangón dentro del mundo en el cual vivimos. En fin, es una obra difícil de reseñar porque es muy rica, tiene muchas lecturas, creo que cada lector puede encontrar en ella aspectos muy originales, y me parece que para quienes van a hacer una lectura como estudiantes, como proponía Raúl, ojalá lo hagan, invita a ver la comunicación desde otras miradas, y no de la historia que ya hay construida, cerrada, capitulada, a veces demasiado condicionante de lo que ha sido el campo de conocimiento de la comunicación, más no la idea misma de comunicación. No sé cómo andaré de tiempo, pero quiero cerrar estas reflexiones diciendo de que el trabajo de Peters es una lectura que permite pensar en que la comunicación debe abrirse a lecturas desde otras disciplinas. Es dejar de pensarse a sí misma y de explicarse a sí misma, algo que no ha podido hacer totalmente, y abrirse a esta posibilidad de que muchas otras disciplinas intervengan en la explicación de lo que es esta idea de la comunicación. Él, en definitiva, acepta lo que es la comunicación como poner en común, como este poder simbólico que se comparte, esta dialogicidad, y no está en contra de esta idea original de poner en común de la comunicación, pero también dice que la comunicación, junto con esta posibilidad de poner en común, ensucia a la comunicación, lo dice en esas palabras. O sea que la comunicación siempre va a tener una parte más oscura, mucho más interesada en ciertos aspectos, que no es específicamente una comunicación pura como se la pretende
ver en poner en común, que parecería que siempre estamos poniendo en común algo para acordar algo, lo cual sabemos que no es así. Termina él diciendo, o termino yo diciendo sobre él, que citando lo que dice: la comunicación perfecta quizás sea imposible, pero la reconciliación entre los diferentes mundos es una de las cosas más maravillosas que existen. Hay muchas otras facetas que sin duda están presentes en el libro y que desde luego invito a su lectura y agradezco al fondo que lo haya tomado como una de sus primeras obras para volver a leer esta historia de la comunicación desde otra mirada. Muchas gracias. Por eso se llama hablar al aire, porque eso es en el intento de asir el concepto de comunicación, termina hablando al aire. Y creo que es una de las características de al menos estos primeros 2 libros de la colección, una selección de lecturas muy poco dogmáticas, muy flexibles, de una gran apertura a la comunicación, y creo que por los gestos que hizo Guillermo Orozco cuando estaba hablando de ella, creo que hay algunos elementos ahí para la discusión, porque Guillermo es un acérrimo partidario de la identidad del campo disciplinario de la comunicación, del campo de la profesión, mientras que, bueno, ya sabemos que hay una gran discusión sobre si la comunicación ha sido solo un campo de cruces interdisciplinarios más que un campo disciplinario propio. Incluso en el campo de la profesión, de los campos profesionales de la comunicación, tampoco es único. Hay publicidad, hay cine, hay comunicación estratégica, política, hay periodismo, al grado de que también otra vez el gran caricaturizador que fue Carlos Monsiváis llegó a decir que la carrera de comunicación era como la de Derecho en otro tiempo, que lo mismo servía para que salieran ahí redactores de discursos de los políticos, que en el caso de la comunicación, que organizadores de fiestas infantiles, porque ya vemos que tenemos una especialidad en entretenimiento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también el libro que va a comentar Guillermo, que tampoco necesita mayor presentación, es otro líder histórico de los estudios de la comunicación, un pionero de la investigación en los estudios de recepción, más tarde en los campos de la alfabetización audiovisual, es doctor por Harvard en educación, tiene también muchos libros publicados que son clave en la investigación en comunicación dentro y fuera de América Latina, televisión, audiencias y educación, recepción y mediaciones. Ese es un libro que coordinó con una serie de autores también que son claves para conocer nuestro campo. Y él ayer nos adelantaba, y nomás que nos dejó nada más picados con el tema, como este otro libro con el que se inaugura la colección, La comunicación y los medios, metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa, como también es un libro igualmente poco dogmático, en el sentido de que integra, que concilia tanto el campo de la comunicación inscrito entre las humanidades y las ciencias sociales, así como integra también las propuestas metodológicas, las perspectivas metodológicas cualitativas, probabilísticas, cuantitativas, etcétera. Pero no les cuento la película porque Guillermo se la sabe mejor. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, muchas gracias al Fondo por invitarme a esta presentación y sobre todo muchas gracias al Fondo por tomar en serio el reto de publicar libros sobre comunicación. Como ya lo decía Raúl Trejo antes, esporádicamente ha venido publicando el Fondo en sus largos 80 años, y enfatizo largos 80 años, muy productivos por cierto, pero no en el campo de la comunicación. Entonces yo le he dado la bienvenida desde que supe esta idea a que este editorial tan emblemático de todo el mundo iberoamericano dedique una colección a libros de comunicación y no a tratados de comunicación más coyunturales que hemos visto publicados de distintas maneras y por otros editoriales, sino justamente
a libros que trasciendan el momento temporal y el espacio geográfico particular de una comunidad, de un país, para que puedan ser leídos y accesados de manera interesante por lectores, esperemos que de toda Iberoamérica e incluso más allá. Y pues es un honor para mí el que se haya publicado este libro de Klaus Brun-Jensen, con el cual yo he tenido una relación académica, profesional y una relación de amistad desde hace por lo menos 27 años. Yo lo conocí a este autor, comienzo por esa referencia de cercanía en un congreso de la IERI en Bled, Yugoslavia, en el año 80 y tantos, antes de que empezara toda la tragedia de la guerra de Bosnia y en la península de los Balcanes. Y ahí iniciamos junto con otros colegas, nos dimos a la tarea de introducir y de legitimar dentro de la IERI la perspectiva cualitativa de investigación en comunicación. En esos momentos, si ustedes recordarán, a mediados de los 80 estaba muy fuerte la guerra de paradigmas, el cuantitativo cientificista contra el cualitativo más etnográfico, tanto él como algunos otros que hicimos equipo en ese momento creíamos que la investigación cualitativa tenía toda la legitimidad y se la deberíamos dar para estudiar los procesos de comunicación, no únicamente cuantificar tendencias y algo que en sí es interesante, pero que nos da un cierto tipo de conocimiento que no es tan explicativo ni tan detallado como las historias de vida, el papel que los medios de comunicación van jugando y cómo se van insertando en la vida de las audiencias. En fin, este otro tipo de conocimiento mucho más cultural, mucho más antropológico, más sociológico, y que nos estaba haciendo falta legitimarlo a nivel mundial. Entonces, junto con otros colegas que quizá conozcan, con James Lowell, que es un norteamericano, con David Morley, que es un británico, y con Robert White, que es un poco ciudadano del mundo, iniciamos el grupo de trabajo de investigación cualitativa de la recepción en la IERI, que ya, bueno, con los años trascendió afortunadamente a ser una división dentro de esta organización mundial. Entonces, bueno, yo me siento por esta razón como muy contento de poder presentar ahora y en español un libro que tiene una larga historia también de lucha por legitimar un tipo de conocimiento dentro de un área todavía no legitimada como era la comunicación. Y entre paréntesis, bueno, a mí me da mucho gusto que el fondo haya asumido esta colección porque es una legitimación editorial del conocimiento en comunicación en Iberoamérica que ojalá otras instituciones como el mismo sistema de investigadores, el Sistema Nacional de Investigadores, lo tomara y ya le cambiara el nombre al área de Sociología de la Información. Ahí estamos todos los comunicadores, en Sociología de la Información, porque nadie se ha atrevido a ponerle comunicación, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, si la IERI pudo recibir y aceptar una propuesta metodológica que cuestionaba la legitimidad científica tradicional, cientificista, yo creo que acá bien el SNI podría también atreverse a darle el nombre, como dicen los españoles, llamar al pan pan y al vino vino. No sé por qué tenemos que darle la vuelta con otras disciplinas para nombrar lo que es tan importante como la comunicación. Bueno, en ese contexto, cierro el paréntesis, creo que este libro, que originalmente, en su versión original, se presentó justamente en la IERI de Barcelona en el año 2002, en inglés, y que ahora es una versión corregida y aumentada, perfeccionada, con una década de críticas y de intercambios con muchos investigadores, tanto anglosajones como iberoamericanos, y que es un libro en muchos sentidos nuevo, porque si bien retoma la estructura original y los intentos de hacer estas dos fusiones,
Por un lado, la investigación en humanidades y la investigación más en sociología, donde ha estado los estudios de comunicación, bueno, yendo y viniendo de un lado a otro, y también resolver el problema de la metodología con el paradigma cualitativo y cuantitativo. Recoge una serie de cuestionamientos por un lado y de aportaciones de otros colegas que escriben algunos de los capítulos. Este libro, bueno, es bastante gordo, que afortunadamente aquí no le pusimos diccionario ni manual, como era el título original, es Handbook of Media and Communication Studies, y que amplía la primera presentación a los ojos de los posibles lectores que lo quieren leer, que no es necesariamente un manual, es muchísimo más que un manual, pero también tiene cosas muy concretas de cómo hacer investigación sobre medios de comunicación, audiencias y contextos en los cuales ambos interactúan. Entonces, el primer punto del contenido que vale la pena resaltar es cómo el autor, él mismo viniendo de la lingüística y de una tradición humanística, aunque haya hecho su doctorado en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, él reconoce el aporte más allá de la lingüística, las letras, la literatura, la historia incluso, de todas las ciencias sociales, los estudios culturales, la sociología, la economía política de la comunicación, y trató, y yo quiero entender que trató de conciliar tanto en él mismo como académico, como en lo que produjo aquí en este discurso, estas dos grandes, pues no sé, razones dualistas, ¿no? Lo cuantitativo y lo cualitativo por un lado, y las humanidades que se enfrentaban contra las ciencias sociales un poquito más duras. Entonces, el libro está enmarcado en estas dos visiones de integrar perspectivas que habían estado hasta hace por lo menos 10 años separadas y que habían causado un gran conflicto, incluso conflictos de paradigmas para ver la comunicación. Es también, además de una discusión, yo diría que no tanto teórica ni filosófica, sino justamente en el nivel epistemológico de cómo conocer lo que está sucediendo con la relación de todos nosotros con los medios de comunicación, cómo se produce sentido a partir de estas interacciones. Entonces está ubicado en el nivel epistemológico por un lado, se salta un poco el nivel teórico y se va al nivel metodológico, incluso técnico, de cómo hacer investigación, de cómo plantearse un objeto de estudio para verlo de la manera más integral posible. Y lo hace con algunos autores nórdicos. Bueno, aquí está la foto, los que vayan a tener el libro lo podrán ver, de Jensen. No intento mostrarla desde acá, pero él se rodea de algunos colegas nórdicos, de otros colegas anglosajones, pero integra en la discusión a autores de otras latitudes, como Martín Barbero, Estudios Culturales, incluso García Cancrini está por ahí citado, en un intento de recoger de una manera amplia las propuestas, tanto de cómo plantear el objeto a ser investigado en la relación medios, comunicación y audiencias, como el tipo de integración metodológica para poder ver distintos ángulos y perspectivas de ese objeto. Entonces yo creo que este libro, que a mí me ayudó mucho a entender y conciliar, justamente tiene una intención conciliatoria, pero a la vez que integra y busca abarcar de una manera más compleja el estudio de la comunicación, tratando de sugerir ya en un nivel mucho más técnico cómo
plantear algunos objetos de estudio y cómo hacer investigación en términos concretos. Bueno, yo terminaría haciendo simplemente una recomendación a la lectura como estudiantes, como académicos, pero sobre todo como profesores de comunicación, porque esto nos permite tener un texto muy completo para que los estudiantes se animen a hacer investigación. No es complicado, es un texto que se lee muy rápido, que tiene además una introducción hecha expresamente para la edición en español, para esta edición del Fondo de Cultura, y que es muy útil como un libro de referencia para todos los que quieran hacer investigación de la comunicación, los medios, sus audiencias, los sentidos, los significados, los procesos de comunicación. Muchas gracias, Guillermo. Nos quedan 5 minutos y yo le pediría a Rodrigo Bengochea, que es el subgerente editorial de la perspectiva de la manufactura del libro, editor de el encargado de la edición de esta colección, que nos dé algunas puntualizaciones, algunos datos técnicos también, porque es algo en que debemos interesarnos todos a los que nos gusta que haya nacido esta colección. Bueno, pues prácticamente dijeron casi todo lo que yo podía decir, pero les cuento cosas, ¿no? Cosas sobre la colección. Por ejemplo, alguna de las cosas que vamos a tomar mucho en cuenta es que estos libros tengan vocación viajera, es decir, no solamente, también temas locales, pero sobre todo libros que puedan viajar por toda Iberoamérica en busca de sus lectores, ¿no? Trataremos también de recuperar clásicos, tener novedades y es importante decirlo, textos originales en español escritos por nuestros académicos. Esperamos que sea un espacio para publicar lo mejor de la investigación, que se publique, que termine con un producto, un buen libro en español. Alguna cuestión técnica, la colección, ayer les decía, no es que nos hayan quedado chuequitos, tenemos dos formatos, el formato pequeño, que es donde publicaremos los libros teóricos o privilegiaremos para los libros teóricos, el formato grande, que es para los libros más técnicos. Aunque también les comentaba, habrá siempre una consideración de extensión que se tomará en cuenta para publicar en uno u otro formato. Ahora, bueno, estos libros siempre tendrán en la primera solapa, como comentaba Guillermo, una foto del autor, una semblanza del autor, que nos ayudará rápidamente a ver pues algunas cuestiones generales de su adscripción académica, algunos de sus principales libros, y en la segunda solapa algunos textos del Fondo de Cultura Económica relacionados con la temática. Una cosa, ahorita que tengo este libro en la mano, Durkheim Peters escribió un libro, escribió un prólogo especial para la edición en español, también muy recomendable. Y lo último que me gustaría decir, bueno, dos cosas. Hay un tercer libro en proceso, Muy buenas noches, México, la televisión y la Guerra Fría, un libro de Celeste González de Bustamante que está todavía en proceso editorial. Y después, que no significa que todos los libros de comunicación que publica el Fondo de Cultura Económica en adelante estarán publicados en esta colección. También seguramente tener esta colección y empezar a recibir muchas más propuestas de comunicación promoverá con más vigor la publicación de libros con esta temática dentro de nuestras colecciones no temáticas, como la BUF o breviarios. Ayer ponías un ejemplo muy claro, los comunicadores tendrían que leer a Durkheim, por ejemplo, ¿no? En las historias que acabamos de publicar justamente, de la censura y de los libelos y de todo eso. Darton, claro, sí. Darton, sí, perdón, sí. Dije Durkheim, Sí. Darton, perdón, también a Durkheim, claro. Sí. Bueno, pues eso son las cosas generales que por el tiempo también querría comentarles. Pues muy bien, creo que llegamos al final.
justo o nos quedan unos minutos? Ya, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Delia, Raúl, Guillermo, Rodrigo, muchas gracias a todos por su interés en el lanzamiento de esta colección de comunicación del Fondo de Cultura Económica.